Clase de economía. Vamos de una vez a establecer todas las preguntas que puedan determinarse, ¿no? Al desarrollar el tema el día de hoy. Primeramente, la bienvenida a todos los chicos que están conectándose. Vamos a establecer algunas preguntas en lo que viene a ser el tema de normas jurídicas, constitución política y más que todo establecer algunos puntos para aclarar, ¿no? La diferencia entre lo que vienen a ser las normas, los derechos, las reglas, y asimismo el orden jerárquico, y también un tema muy interesante e importante también en lo que viene a ser el examen de admisiones, que viene a ser la constitución política, ¿no? Sobre todo los cambios de constitución política que se han dado a través del tiempo y las formas y también sus estilos que tienen cada una de ellas. ¿Ok? Muy buenos días a todos los que están conectados nuevamente y vamos a compartir pantalla para desarrollar el tema el día de hoy. ¿Ok? A ver, vamos a ver rápidamente. Acá está. Compartimos. Por favor, me hacen llegar a saber si es que pueden apreciar las diapositivas, si no hay algún problema con la conexión o audio. ¿Todo bien? A ver, me confirman eso, por favor. Ok, listo. Muy bien, hoy desarrollamos las normas jurídicas y el tema de constitución política. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de normas jurídicas, podemos decir claramente que es una figura, digamos, importante en la organización social, ¿no? En nuestro orden de comunidad, de sociedad que establecemos, nosotros tenemos que tener una línea clara, ¿no? De qué hacer o qué de repente está prohibido hacer, ¿no? O sea, tenemos la libertad para realizar todas nuestras funciones, todo está claro, pero sin embargo hay sociedades que determinan qué accionar está bien, perfectamente correcto, o de repente cierta acción no está en lineamiento con lo que ellos lo ven correctamente. Entonces, ante estas circunstancias, las normas, digamos, son lineamientos que establecen el comportamiento de una sociedad, ¿ok? Pero dentro de ese conjunto de normas, que pueden ser morales, religiosas, familiares, hay unas normas en especial que se denominan como normas jurídicas. Esas normas jurídicas ya tienen un rango de ¿qué? Un rango de ley, establecida también por el poder que tiene ¿quién? ¿Quién tiene ese poder? Él es el Estado, ¿no? ¿Y el Estado qué viene a ser, profe? El Estado viene a ser la organización social de ¿quién? De una sociedad. Está organizado a través de ¿qué? De lineamientos, puntos, jerarquías, etcétera. Para que así pueda administrar y establecer también su poder, porque el Estado tiene un poder sobre el ciudadano y ese poder también puede ser abusivo, ¿no? El Estado puede reprimir al ciudadano. Pregunto, ¿el Estado puede reprimir al ciudadano? Claro, profe, que puede reprimirlo. Y para que no abuse del ciudadano, ¿qué surgen? ¿Qué aparecen? A ver, ¿cuál es tu estrellita, tu barrera para que el Estado no pueda abusar de ti? ¿Cómo se llaman ese conjunto de normas que tú tienes? Excelente, Lorena. Se denominan los derechos humanos. La forma de establecer su poder el Estado para que tú hagas una acción se llaman leyes, José Luis. Pero esa barrera protectora que tú tienes que el Estado no pueda oprimirte se denominan derechos humanos. Por ese motivo, el Estado implementa su poder. Pueden detenerte de una manera, digamos, no legal, ¿no? Entonces, si te establecen un arresto que tú no has tenido ninguna acción para que tú te veas sometido a privarte de tu libertad, sacas una barrerita que se denomina un derecho humano, que es el derecho a la libertad. Oye, no respetan tu derecho a la libertad, entonces hay un elemento que te puede proteger y hacer respetar el derecho a la libertad. ¿Cómo se llama eso? Excelente, Daima. El habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué cosa viene a ser? Una garantía constitucional. ¿Qué significa eso? Que en la constitución política se determina que tiene que primar sobre toda acción la libertad, siempre y cuando, digamos, esta acción sea de manera inadecuada privada, ¿no? O sea, mejor dicho, que hayan arrestado de una manera no legal, se podría decir, ¿no? Impositiva por alguna persona, de una manera reprimida contra tu persona. Entonces ahí nos damos cuenta que las normas son importantes, ¿no? Para proteger y para generar una acción. Asimismo, hay elementos que protegen estas, ¿no? estas normas.
¿no? Y todo en base a ¿qué? A los derechos que tienen las personas. ¿Ok? Es un tema muy interesante, las normas jurídicas, y por lo cual se establecen a través de ¿qué? A través de lineamientos y y por favor, no confundamos normas con leyes. ¿Por qué? Porque una ley es una característica, o perdón, es una clasificación de la norma, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que quede todo claro, digamos claramente acá, la norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de una sociedad, ¿no? A ver, el Estado, ¿qué dice? A ver, vamos a ver el Estado, ¿qué determina, no? Para que haya una buena convivencia entre todos los ciudadanos, ¿no? Todos tienen derecho a ¿qué? A la libertad. Pero, sin embargo, si una persona con una intención agarra y asesina a otra persona, ¿qué va a pasar? Esta persona que actuó con un dolo va a tener que ser privado ¿de qué? De su libertad por la acción ¿de qué? De un asesinato. ¿Me dejo entender? Entonces la sociedad no acepta fácilmente que una persona vaya y con dolo mate a otra, o sea, con una intención mate a otra. Profe, pero está bien, ¿no? Está bien. Y yo te pregunto, entonces, si alguien viola a un familiar tuyo, ¿tú puedes ir con esa intención de venganza matar a otra persona? Yo hago la consulta. Si no hubiera acá una venganza así impulsiva cada rato, ¿no? Oye, mataron a un familiar tuyo, agarramos y pum, 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 lo matamos también por venganza, para que sí haga la sed de justicia que tiene el pueblo. Entonces se establecen normas para que el comportamiento de los ciudadanos sean adecuados, ¿no? Ejemplo, ¿no? Me engañó, me traicionó o no me paga, mi papá perdió su casa prestándole dinero a tal persona y por lo cual no lo paga. Entonces yo lo mato porque ya no quiere pagar, ¿no? Porque no se salga con la suya. Espérate, para eso que puede haber una denuncia por estafa. ¿Me dejo entender? Una denuncia por estafa, puede haber un proceso. Ante estas circunstancias hay normas que organizan y establecemos el comportamiento de una sociedad. Las normas están claras. Otra cosa es la aplicación de las normas. ¿Ok? La aplicación de las normas. O sea, ¿puede haber pena de muerte en el Perú? Claro que puede haber pena de muerte en el Perú, ¿no? ¿Podemos salirnos del pacto, del pacto de San José de Costa Rica? Claro, pero ¿tendremos nosotros un sistema judicial a la altura para aplicar ese tipo de sanciones? Donde se ve que ahí, si quieres un poco de justicia, ¿no? Excelente interesante tu apreciación, Sergio, interesante. ¿No? Donde nos vemos que si el sistema de justicia estará a la altura para poder aplicar, digamos, sanciones, digamos, muy controversiales. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, cuando se aplica la pena de muerte, el juicio dura una cantidad de años, ¿no? Y ahí sí hay tecnología forense, los CSI, ¿no? Pero sin embargo, acá en nuestro país, Dios mío, por eso que yo hablé la otra vez, creo, en la clase, decía, no, hay una obra muy interesante teatral que se está programando que se llama La muerte del monstruo de Armendáriz, ¿no? Donde una persona solamente por controversia social se, se mató. Fue el último caso de pena de muerte que hubo en nuestro país, ¿no? Y que después de un tiempo se estableció que esa persona era inocente, ¿no? Bueno, este es otro detalle. Pero lo que buscamos con la norma, no nos salgamos. Claro, un inocente puede caer en un problema, ¿no? Y eso sería lo triste. Pero bueno, una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de una sociedad. Yo quiero que una sociedad se comporte. Por lo cual, ¿tú qué dirías? ¿No? A ver, un ejemplo, ¿no? Oye, no te comportes así. ¿Por qué? La primera pregunta. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, ¿tú cómo podrías reclamar a la otra persona su accionar? Entonces voy a llamar a la policía para que haga acción de la ley, ¿no? ¿Qué significa ello? Para que hagan cumplir la ley. Tú llamas a la policía y dices, esta persona está haciendo esta actitud que está prohibido y está perjudicando a todos los vecinos. Excelente. Muy bien. No hay problema porque está basado en qué. Tu reclamo está basado en qué. En una norma jurídica. Pero si no estuviera basado en una norma jurídica, entonces la otra persona dice, no hay ninguna ley que me prohíba hacer esto. Yo puedo hacer lo que me dé la gana en este aspecto porque no hay nada que me lo pueda privar. Entonces la norma jurídica es algo así, muy interesante, que se establece con el objetivo de dirigir el comportamiento de una sociedad. ¿Pueden fumar ustedes dentro de un bus de transporte público?
¿Se puede fumar? No. Hay una ley, que es una norma jurídica que prohíbe ese comportamiento dentro de ¿qué? Dentro de la sociedad. ¿Te puedes sentar en los asientos reservados y no brindarle el asiento a una persona que lo requiera? Dígame usted. Claro que no. Profe, me molesta, me incomoda que yo estoy haciendo mi cola y viene una persona que tiene alguna discapacidad y pase antes que yo a ser atendido. Te molestará, pero ella tiene su derecho porque hay una norma que establece que ese tipo de atención. ¿Me dejo entender? Para que así seamos una sociedad cada vez que mejor, ¿no? En el aspecto de que de la solidaridad, de la compatibilidad con los demás, ¿no? De tener empatía con el caso de alguna persona que de repente no tiene, digamos, la misma facilidad motriz que tu persona. La norma jurídica también confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. O sea, si bien tú tienes derechos por la norma jurídica, también te impone ciertos deberes, ¿no? Yo tengo el derecho de repente de que el Estado me dé mis estudios. Yo tengo derecho a una educación universitaria pública, gratuita, si es que yo pasé los exámenes de admisión. Pero también tengo el deber de ¿qué? De agarrar y dañar, maltratar, romper las instalaciones de la universidad. Me voy a la universidad y al ascensor me pongo a jugar, a destruirlo para que así mi reclamo sea escuchado. O voy y maltrato, robo un baño, rompo un water, un inodoro en el baño. No, si tú tienes un derecho, que el Estado está en la obligación de brindártelo, también tú tienes el deber de ¿qué? Del cuidado de las instalaciones de los servicios públicos. ¿Ok? Y eso está determinado dentro de una norma de una norma jurídica, ¿no? A ver, yo te pregunto, ¿quién no ha rayado en el pupitre de su colegio? Su nombre. ¿Quién no lo ha puesto? ¿Quién no ha rayado de repente? Yo espero que muchos chicos de esta sala no lo hayan realizado, ¿no? ¿Quién ha escrito todo el curso de historia o de economía antes del examen en su pupitre? ¿No? Ahí está, listo. O en el baño, para mi recuerdo, rayo con un spray, ¿no? O me llevo el caño de recuerdo de mi colegio. Algunos son alucinantes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, reclamamos el derecho a estudiar, pero sin embargo, como alumnos no respetamos y no establecemos un deber de protección de los muebles e inmuebles que tenemos nosotros que dejar a otras personas para que ejerzan sus mismos derechos. ¿Ok? Entonces, si tú tienes derecho, a la par también que tienes deberes. Ejemplo, Serenazgo no pasa por mi barrio, sales en la televisión reclamando que no recogen la basura. Es un derecho, es un servicio público, pero sin embargo, no pagas tus arbitrios. ¿Y pagar tus arbitrios qué cosa es? Es un deber como vecino. ¿Me dejo entender? Es un deber como vecino. Ese es el aspecto. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si incumplen pueden suponer una sanción. Claro, puede haber una sanción si tú incumples una norma jurídica. Normas jurídicas que pueden ser en el aspecto tributario, en el aspecto legal, en el aspecto de convivencia social, etcétera, ¿no? Yo puedo maltratar y pegar a mi esposa libremente o a mis hijos hoy en día. Claro que no. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo una norma o unas leyes que se han establecido para la protección de la mujer e integrantes del grupo familiar. Y si yo arremeto con violencia contra cualquier persona, puedo ser sancionado. Porque si yo actúo violentamente contra alguna persona y esa persona pasa médico legista y el resultado del examen de médico legista dice que tiene descanso de más de 10 días, significa que yo puedo ser acusado penalmente y puedo ir a prisión o pagar una indemnización a esa persona. ¿Ok? Por la gravedad de los golpes que yo haya podido efectuar. Yo te pregunto, ¿tú te peleas así con otra persona en la calle, pum, 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 lo denuncias? Difícilmente. No, pero en otros casos sí, te ponen una denuncia rápidamente. ¿Ok? Se llama denuncia y el daño que se haya cometido ahí, la denuncia es por lesiones, ¿no? Lesiones graves y puedes ir preso. No deben confundirse con las leyes, que son un tipo de norma jurídica. Recuerden esto, las leyes son un tipo de norma jurídica. Las normas que regulan la convivencia entre las personas y pueden ser establecidas por la sociedad y el Estado. O sea, el Estado y la sociedad implantan las normas. ¿Ok?
Entonces ya tenemos claro que una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de una sociedad. ¿Qué son las normas y también las reglas? La norma es más amplia que la regla, ¿no? Claro, se refiere a todas las pautas o lineamientos que rigen una conducta o el comportamiento de una colectividad. Eso vienen a ser las normas. Mejor dicho, las normas se establecen de manera general, ¿no? La regla de un aspecto específico. La norma se suponen aspectos morales, pues son ellas las que regulan las relaciones entre las personas. Mientras que la regla, por su parte, es mucho más específica que la norma y hace referencia a aspectos más concretos. Las reglas no indican lo que está prohibido y lo que no, el modo de actuar que es admitido y el que no, la forma en que debe hacerse una cosa y la que no. ¿Ok? Entonces puede ver el reglamento, ejemplo, el reglamento para los trabajadores del Ministerio Público. Es una regla específica para los trabajadores de un sector, pero lo general, la norma que sería la Ley General de Trabajo, ¿no? Son normas generales, mientras que el otro es un reglamento específico. A ver, el accionar correcto de un funcionario público es una norma general, pero el reglamento de comportamiento de los, ¿qué te puedo decir? De los jueces y fiscales es algo que es específico. Entonces, normas buscan que la acción humana sea correcta y conveniente, mientras que las reglas buscan la eficacia de un proceso. A ver, vamos a ver. Pero también es importante ver la diferencia entre los derechos y los deberes en este caso. ¿Qué es un derecho específicamente? Son las libertades individuales o sociales garantizados por la máxima ley, con el fin de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos. En nuestro país, estos derechos están ¿dónde? En la Constitución política de nuestro país. ¿Ok? Libertades individuales o sociales, garantizados por la máxima ley, o sea, nuestra Constitución política, con el fin de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos. Y también es una capacidad por la cual tú puedes, digamos, reclamar o determinar algo a favor tuyo. Ese es un derecho. ¿Ok? Mientras que el deber es una obligación, por lo cual los deberes son reglas y leyes y normas que regulan nuestra convivencia en la sociedad. Por otro lado, por un lado, el derecho es una capacidad que tienes tú y el deber es una obligación que tú tienes que realizar. Ejemplo, ¿no? El derecho a reclamar, es salir y reclamar algo que te conviene como sociedad, como población. Mientras que el deber de tu persona puede ser botar la basura en lugares adecuados, ¿no? Una convivencia de no discriminar a nadie, ¿no? El deber de estudiar dentro de tus horas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Asimismo, cuando nosotros analizamos las clases de normas, podemos determinar que hay normas sociales, normas familiares, normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Las normas sociales, principalmente, son expectativas que regulan y guían a la vida en sociedad sobre qué creer, cómo comportarse, cómo interactuar con los demás, por ejemplo, las costumbres populares y el folclore. Si bien, si bien nosotros tenemos algunos lineamientos, ¿no? Si nosotros tenemos algunos lineamientos de comportamiento, en algunos casos no todas son establecidas por las normas o las leyes, sino también ¿por qué? Por el aspecto social o por alguna costumbre. En los pueblos de la Amazonía o en los pueblos de nuestra región andina y en algunos pueblos de la costa también, hay ciertas costumbres populares que se mantienen. Justo estamos ahorita viendo que se está impulsando otra vez las actividades culturales en diferentes provincias que llaman a qué? Al turismo, ¿no? Por ejemplo, hay una festividad, no, si no me acuerdo bien, creo que es en Andahuaylas, no sé el nombre, pero que te dan unos minutos para pelearte con otra persona. Te dan solamente unos cuantos segundos. Si tienes problemas con otra persona, te dan ciertos segundos en la población hace una fiesta ahí, una revuelta, y te sacan al frente el Takanaiku, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Takanaiku, ¿no? Takanaiku. Ahí, ahí tú puedes resolver ese problema, ese lío que tienes, pero solamente regulado por ellos unos cuantos segundos, ¿no? Fíjense ustedes, es una norma que social para solucionar problemas y así ya una vez que ya, como dicen, ¿no? Ya
se golpearon, limitaron ¿qué? Limitaron, sus problemas, ¿no? Limitaron sus problemas. Fíjense ustedes, ¿no? Que puede generar esto lesiones, por supuesto. Lesiones que pueden ser graves, claro, pero sin embargo es un accionar para solucionar un problema en ese grupo. Y son normas sociales que ellos han establecido, ¿ok? Y está en base a las costumbres populares o el folclore también. Hay bailes también donde se agarran a latigazos, ¿no? Así un enfrentamiento entre latigazos que puede conllevar ahí una lesión también, pero sin embargo la población más acepta en base a sus en base a sus costumbres, ¿no? Bueno, ya, también se podría decir, ¿no? En la película La Purga, creo, ¿no? Que en Estados Unidos le daban cierto una hora para matar a otras personas y todo ello, ¿no? Pero bueno, eso es algo ya ficticio, ¿no? Pero muy buen ejemplo, José Luis, podría establecerse. También hay normas familiares. ¿Y qué vienen a hacer esas normas familiares, mis estimados alumnos? Las normas familiares, sobre todo, dicen acá claramente, que puede determinarse el comportamiento de la familia, perdón, mejor dicho, el grupo familiar establece o determina el comportamiento para los niños, ¿no? De acuerdo a los valores que manifiesta la familia. Dan sentido, permanencia y son un parámetro para que los individuos se desenvuelvan de manera que, de una manera adecuada, ¿no? En el grupo social. Por ese motivo, la escuela te enseña, pero el que te educa, ¿quién es? Es tu hogar, ¿no? Ya que ustedes son reflejo de la educación que hay en casa. Tu comportamiento, tu accionar, tu responsabilidad, si llegas tarde o llegas temprano a un lugar, es propio de qué? De las actitudes que tú has aprendido o que te han inculcado, ¿dónde? En tu grupo familiar. Y es por ese motivo que en tu casa también puedes ver normas familiares. ¿Como cuáles? Nadie me llega pasado esta hora. Todo el mundo se levanta a tal hora. Cada quien tiene su forma de actuar dentro de la familia. Los menores hacen alguna cosa, los mayores otra cosa. El horario de almorzar, el horario de estudiar, etcétera. Todos se establecen a base de normas familiares. Y la que hace cumplir esas normas familiares, ¿quién es? ¿Quién es la autoridad máxima, no? De los padres los padres de familia. Porque los padres de familia gozan con algo. ¿Qué goza el padre sobre los hijos? ¿Cuál es el derecho que tiene el padre sobre el hijo? La famosa ¿qué? ¿Quién me lo dice? A ver, alumnos, por favor, estamos en un repaso. ¿Quién me lo dice? La famosa patria. A ver, la patria potestad. Dentro de esa característica de la patria potestad está la educación y el cuidado ¿de quién? De de los hijos. ¿Ok? Por eso es que se establecen las normas familiares. Asimismo, también tenemos las normas religiosas, que está basado en la fe, ¿no? Que es una sanción interna y material de parte de Dios, ¿no? Escritas en libros sagrados y se determinan por los mandamientos o el Corán o el Torá que establece cómo comportarse dentro de un grupo religioso, ¿ok? También tenemos las normas morales, que son reglas de condicionamiento del comportamiento basadas en valores sobre lo que es correcto o incorrecto para mantener la dignidad humana, la moral, el accionar de cada persona. Y también contamos con las normas jurídicas, que es nuestro interés para esta clase, que emanan del Estado y su finalidad es regular en la conducta de las personas ante la sociedad. Y están escritas en documentos de carácter legal, por ejemplo, las leyes y los decretos. Entonces, un conjunto de individuos conlleva a tener una sociedad. Esta sociedad se establece con la cultura, ¿no? De manera bilateral y por lo cual se generan las normas, que pueden ser morales, sociales o religiosas y jurídicas. Las morales es lo que yo aspiro a ser como persona, por lo cual ayudar altruistamente a quienes más lo necesitan, ser honesto viene a ser una norma moral. ¿No? La honestidad ante todo, no mentir o no establecer acciones que están fuera de tu aspecto moral. Las normas sociales son modales para la convivencia civil, o sea, no masticar con la boca abierta, en nuestra sociedad usar desodorante, que en este calor, lamentablemente, a veces cuando no usas desodorante y subes al metropolitano o al tren eléctrico, eres una bomba, ¿no? Una bomba olorífica para todos los que están ahí, ¿no? Y aunque tú no lo crees, esa norma social de no usar desodorante, ¿qué puede hacer? Que las personas te limiten o te aíslen un poco, ¿no? Imagínate. Religiosas son los fundamentos en los que diferentes religiones, ir a misa en un día de semana, no hacer actos que se consideren pecado, confesarte ante un sacerdote,
Es una norma social. ¿Por qué te vas a confesar ante un sacerdote? ¿Ah? ¿Lo haces por qué? Porque no puedo recibir la hostia si es que no estoy confesado. Si tú recibes la hostia sin haberte confesado, es un terrible pecado, porque recibes el cuerpo de Cristo en tu ser sin haber confesado tus culpas. Fíjense ustedes, normas religiosas, ¿no? También tenemos el aspecto jurídico, regulan las interacciones de los individuos sancionando a quien no cumpla, ¿no? Entonces, no vender cigarros a menores de 18 años, eso sí es una norma jurídica que el Estado establece que puede ser, digamos, tu persona privada de libertad. No robar también es una norma jurídica establecida para una correcta convivencia dentro del grupo social, ¿ok? Así, las normas sociales son producto de acuerdos o costumbres que regulan el trato social para una convivencia en el marco del respeto, ¿no? Están influenciadas por el contexto, o sea, para que haya una convivencia adecuada, ¿no? También son las que relacionan, ¿no? Según las personas con las que estés, en el lugar en el que te encuentres. Hay normas que se establecen de acuerdo al momento en la cual uno desarrolla su accionar. Ejemplo, con los padres tienes que comportarte de alguna manera, con los profesores también de otra manera, y de repente con tus amigos tienes un accionar. Todo en el parámetro de lo normal, pero siempre hay acciones, ¿no? O normas que se determinan para el grupo o el momento en el cual tú te desenvuelves. No existe una autoridad que obligue a las personas a acatar, sobre todo las normas morales, sino más bien hay una presión social sobre la persona. Esa presión social hace que se establezca una sanción social, que puede ser el desprestigio, la indiferencia, la incomodidad, el rechazo, la exclusión. Y esto establecido, ¿por qué? Por una conducta inapropiada. ¿Alguien determina que tú le seas fiel a tu pareja? ¿Hay una ley que dice que tú seas fiel a tu pareja? ¿Ah? Dice ahí, ¿no? Cuando te quieres casar, ¿no? El derecho a qué? A la fidelidad. Pero serle infiel significa que puedes tener tú una causal de divorcio. Pero yo te pregunto, ¿por qué no le eres infiel a tu pareja, no? La clásica. No, ¿qué dirán mis hijos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿No? Entonces tú no realizas esa acción, ¿por qué motivo? Por el desprestigio que puede ver, por la indiferencia, por la incomodidad, por el rechazo o por la exclusión, ¿no? De un grupo social. Ya no te van a ver de igual manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la conducta inapropiada que te genera esa presión social de no cometer ciertas acciones. ¿Por qué? Porque fácilmente tú puedes ser infiel, no hay ningún problema, ¿ok? Pero hay una presión social que te dice, oye, vas a actuar mal, aunque algunos ya ni presión social lo tienen, ¿no? Eso ya va a ser parte del mismo comportamiento de la persona. Las normas morales también acá podemos mencionar que las normas morales son aquellas que crean ciertas conductas personales en el individuo, por lo cual debe cumplir valores o principios y actuar conforme la ética, para que así se establezca una moral individual o una moral colectiva, ¿no? Una moral individual de la persona, colectiva en toda la sociedad, bajo los criterios de lo que se considera correcto o incorrecto. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Esto va a establecer una sociedad determinada que posee normas morales propias diferentes a otras sociedades, ¿no? Normas morales que son diferentes, ¿no? Ejemplo, las normas morales que hay en nuestro país, y mira que somos un país pluricultural nada más, pero con las normas culturales de los países árabes, ¿serán las mismas? Yo te pregunto, ¿serán las mismas? Para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno establece qué tipo de sociedad requiere o desea tener. Asimismo, las normas morales también son determinadamente autónomas porque son creadas por uno mismo. No existe una autoridad exterior, ¿no? Se cumplen voluntariamente. Tú puedes cumplir las normas, por supuesto, pero también que si gustas no las cumples, ¿no? Incumplir las normas morales genera un accionar, una pena. ¿Cuál es el remordimiento? El remordimiento es lo que puede actuar sobre tu persona cuando no se cumplen las normas morales, ¿no? Mientras que las normas sociales te daban desprestigio, indiferencia, incomodidad, rechazo, lo moral, de lo éticamente hablando, te genera un remordimiento. Ejemplo, un juez que recibe una coima.
¿no? Un juez que recibe una coima es una sanción por norma jurídica, pero sin embargo, haber actuado mal y por tu decisión, de repente esa familia ha perdido su hogar, ¿qué puede generar aparte de tu sanción? Si es que no te descubren, claro está, ¿qué puede generar en tu persona? De repente, ¿qué puede generar en tu persona? Un remordimiento que estás actuando, ¿no? Por eso dice, no, eres un inmoral, sabiendo que está mal la acción que tú tomas, sin embargo lo haces, ¿no? O sea, tú no tienes, digamos, nada de valores, principios o ética, ¿no? Esa culpabilidad, esa sanción que está dentro de tu aspecto emocional, el remordimiento. Es el propio de las normas sociales. Y tenemos las normas religiosas también, ¿no? Son preceptos obligatorios que regulan la conducta del hombre en relación con la divinidad. Es un cumplimiento impuesto por la fe, ¿no? Y provienen directamente de Dios. Eh, en este caso, yo te digo lo siguiente, ¿no? En este caso, puedo yo tener diferente forma de actuar de acuerdo a la religión que yo profeso, ¿no? Si bien profesas una religión católica, cristiana, apostólica o de repente musulmana, tu accionar va a ser diferente, de acuerdo al aspecto religioso en el cual tú te estableces, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que te determina el accionar, ¿no? De cada persona. Acá hay una preguntita, dice Sergio, profe, diferencia entre amoral e inmoral, me dicen, ¿no? Bueno, en este caso, más que todo, una persona que es amoral es porque actúa, digamos, sin conocer lo moral, ¿no? No sabe si obra mal o bien, ¿no? Mientras que un inmoral es la persona que sabe lo que está mal y sin embargo lo hace, ¿no? Eh, mentir, ejemplo, difamar, agredir a alguien, son ejemplos de acciones, ¿no? Mentir, difamar a una persona sería, digamos, una acción que plenamente inmoral, ¿no? Eh, y por esas circunstancias, digamos, ¿no? Si tú lo haces, ¿no? Si tú lo haces, digamos, de un aspecto ya con una intención, sabes que está mal y por lo cual sería algo inmoral, ¿no? Pero en el otro aspecto, ¿no? Ejemplo, ¿cómo te puedo decir? A ver, un ejemplo, tú pintas una obra, y en esa obra buscando la belleza puedes dibujar de repente un aspecto religioso que puede ser, digamos, eh, ofensivo para otras personas. En ese caso, tú no tenías ningún aspecto de causar daño o al accionar, tu accionar no generaba, digamos, una accionar para generar un daño o un aspecto contrario a los valores, ¿no? Si no quieres expresar el arte. Ejemplo, Miguel Ángel pintando desnudos en la Capilla Sixtina. Él expresaba su arte, cómo veía el aspecto religioso, pero aparte también de la belleza del cuerpo. ¿Me dejo entender? Esa figura puede ser como determinada como amoral, ¿no? Eh, pero, sin embargo, lo, algunos lo pueden tomar como inmoral y por lo cual también un papa vino y comenzó a ponerle, ¿qué? Le comenzó a poner túnicas encima de las partes genitales de las obras de Miguel Ángel, que pintó de repente ¿cómo te puedo decir? El Génesis, ¿no? El Génesis comenzó a poner túnicas sobre Adán para que no se vea que inmoralmente esta obra ante las personas que iban a la iglesia, ¿no? A ver un aspecto religioso. ¿Ok? Listo. Ahora sí, hablamos nosotros. Claro, muy bien, excelente. Gracias, hijo. Muchas gracias, Michelle, también. Gracias. Excelente que ustedes aumenten o enriquezcan más el aspecto del conocimiento. Las normas jurídicas son reglas que regulan el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dado. Un ejemplo, está prohibido robar, está prohibido asesinar. Son reglas que regulan el comportamiento, por lo cual el sistema jurídico es el conjunto de normas jurídicas que tienen alcance general o particular, emitidas por la autoridad estatal
dentro de los límites morales y materiales de su competencia. ¿Ok? ¿Cuáles son acá claramente las características de las normas jurídicas? Vamos a ver, una característica propia. ¿Son emitidas por quién? Por el Estado. Cuando ya hablamos netamente de normas jurídicas, son, digamos, establecidas plenamente por la autoridad estatal, por la autoridad de la organización de la sociedad. Y es por ese motivo que son emitidas por el Estado. Su incumplimiento genera ¿qué cosa? Genera una sanción. Si tú incumples una norma jurídica, vas a sufrir ¿qué cosa? Una sanción. Es general y tienen vigencia durante un tiempo y determinado espacio. ¿Ok? Por un tiempo y determinado espacio. ¿Por qué? Porque pueden ser reemplazables por otra norma. Solo se modifican o derogan por una norma de mayor nivel o del mismo nivel. ¿Ok? Ejemplo, anteriormente estaba prohibido, ¿no? O mejor dicho, no había una norma que establecía que las mujeres tenían derecho a la educación. Y después ya se sacó una norma que las mujeres tenían derecho a la educación primaria. Después ya a la educación secundaria y finalmente a la educación superior. Anteriormente había una norma que establecía que las mujeres podían votar en los asuntos de elecciones municipales. Y después ya se sacó una norma donde ya se podía votar de manera que general. ¿Me dejó entender? Entonces se van modificando, se van derogando por una norma de mayor nivel o también del mismo nivel. Por eso también que tienen una vigencia durante un tiempo o un determinado espacio, porque de repente puede ir cambiando. Pregunta, ¿hoy en día los homosexuales se pueden casar en nuestro país? ¿Personas del mismo género pueden casarse en nuestro país? No, pero ¿qué pasaría si de acá a unos 5 años o 3 años sale una nueva normativa y establece que sí se pueden casar? Entonces, ¿qué ha pasado? La norma se ha modificado y ha derogado a una norma del mismo nivel, ¿ok? Del mismo nivel. Por ese motivo, la norma tiene que una vigencia durante un tiempo o un determinado ¿qué? Es espacio, ¿ok? Su vigencia se establece a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Una vez que se publique en el Diario Oficial El Peruano, ¿qué va a pasar? Ya al siguiente día va a ser ¿qué cosa? Va a ser obligatorio su accionar. ¿Me dejó entender? A ver, es lo mismo que digan, señores, se aprobó la ley, ¿no? Y por lo cual ya se aprobó esta ley en el Congreso, va a pasar un plazo de 15 días para observar, modificar o si no, promulgar la ley. Una vez que la promulga, al siguiente día, se hace la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y una vez que se publique en el Diario Oficial del Peruano, ejemplo, hoy día sábado está publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿cuándo se puede hacer efectivo? El día domingo. Imagínate, a los que roban celulares va a haber pena de 35 años de prisión si te encuentran robando un celular. Un ejemplo, hoy día está en el Diario Oficial del Peruano. Y justo hoy día, tú como buen emprendedor, se te dio por ir y robar celulares en la calle. Yo te pregunto, ¿te podemos mandar 35 años a prisión si hoy día, 22 de abril, se está publicando en el Diario Oficial del Peruano la pena de 35 años para personas que roban celulares? ¿Te puede hacer efectivo eso? No. Si hoy día hasta las 12 de la noche tú robaste un celular, te salvaste. Pero a partir de mañana 23, ahí sí ya podría efectuarse la pena de 35 años para las personas que roban celulares. Estamos hablando de una manera hipotética, un ejemplo, por si acaso. ¿Eh? Entonces, ahí nos damos cuenta que la norma se hace vigente a partir del día siguiente de la publicación del Diario Oficial El Peruano. ¿Ok? Es una característica muy importante. Las normas también son heteronomas. ¿Qué significa una norma heteronoma? Que son impuestas por otra persona ajena al individuo.
Ejemplo, tú nadie se ha establecido, digamos, o te ha preguntado qué te parece si hacemos esta ley. Nadie. Te han impuesto las normas. Ejemplo, tú sabes que no puedes robar, no puedes matar, no puedes apropiarte de algo ilícitamente, tienes que pagar tus impuestos porque si no te ponen una sanción en la SUNAT, ¿no? Entonces, todas esas normas son heteronomas, te las han impuesto. ¿Ok? Hay un ente superior que viene y te impone esa norma. Y cuando alguien te impone esa norma, se denomina heteronoma, porque tú no has participado en ello. ¿Ok? Claro, deben ser consultadas con el pueblo, ¿no? ¿A través de qué? A través de un referendo, podría ser, pero principalmente tú votas por unos congresistas que establecen tu voz en la elaboración de ciertas leyes. Ellos son los que aprueban las leyes. Pero tú que eres menor de edad, ¿has participado en la formación de una ley? Para nada, ¿no? Entonces, de una manera u otra, te han impuesto este accionario. Entonces, son heteronomas, significa que estas normas son generadas o impuestas por un poder que se encuentra sobre los ciudadanos. Estos son los poderes del Estado. Por ejemplo, el Estado a través de su Carta Magna o los distintos códigos reguladores del comportamiento de una sociedad, ¿no? O sea, tú puedes decir, profe, yo soy un adicto a los cigarrillos, yo quiero fumar en cualquier lado, quiero prender mi cigarro en un bus, no hay problema. Pero, ¿quién ha sido ese que ha puesto que no se puede fumar dentro de un vehículo? ¿Ah? ¿Quién ha sido esa persona que me ha dicho que en el bus tengo que ceder el asiento a las personas? ¿Quién me ha dicho que no puedo ir y estafar a cualquier persona que se me cruce en el camino? ¿Para qué son tontos, pues? Yo puedo estafar. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay ciertos comportamientos que el Estado impone a cualquier persona para que actúe de una manera adecuada. Entonces, esa imposición en la cual tú no has participado ni nada por el estilo, hace que la característica de la norma sea heteronoma. ¿Ok? Son impuestos. Son coercibles. Si no se obedecen, pueden obligar a su cumplimiento a través de sanciones, ¿no? Ejemplo, señor, usted tiene 17 años, puede manejar, pucha, usted ya no, ya, usted está para la película Rápido y Furioso, pero usted sabe que a los 17 años no te van a dar qué cosa, no te van a dar qué cosa. ¿Qué necesita usted para poder conducir un vehículo? Imagínese, ¿qué puede usted necesitar en estos momentos para conducir un vehículo? Una licencia de conducir. Y para recibir tu licencia de conducir, ¿qué tiene que tener usted obligatoriamente? La mayoría de edad, a partir de los 18 a los 18 años, ¿no? Entonces, si yo tengo 16 y saco el carro de mi papá para lucirme frente a la enamorada o los amigos que yo tengo, ¿no? Yo te pregunto, ahí en ese hecho, yo sé que voy a sufrir qué cosa. Si me captura la policía, ¿qué va a pasar? Yo voy a sufrir una sanción. Y peor todavía, el papá que quiera enseñar a manejar a su hijo, el papá, ah, hijo, maneja tú. Y la policía lo detiene al papá y al hijo todavía ahí. Ah, entonces ahí va a sufrir una sanción. Porque aparte de cometer una falta de tránsito, ¿qué está haciendo el menor que no tiene licencia? ¿Qué está haciendo el menor que no tiene licencia? ¿Ah? ¿Qué hace el menor? Está exponiendo al peligro. Profe, pero yo manejo muy bien, yo manejo desde los 12 años. Podrás manejar, pero no tienes la autorización legal que acredite que tú puedes, ¿qué? Que tú puedes, ¿qué, hijo? Que tú puedes manejar, ¿ok? Que tú puedes, o que tú puedas conducir, ¿ok? Claro, como nos dice Luis, también podemos nosotros entender que a partir de los 16 años, tú puedes también acreditar si tienes el derecho de una obligación, de una profesión, o de repente ya ser padre de familia, ¿no? Poder optar por tener tu licencia de conducir. Pero ese es en el caso de que tú ya tengas una familia o tengas, digamos, se te establezca como ya una persona independiente, ¿no? Esa es otra cosa. Pero en el común de las personas, o de repente eres una persona mayor de edad y no tienes licencia porque te lo han revocado, porque te han sancionado, ¿ok? Ante ello, puede sufrir ¿qué cosa? Una sanción. Y por lo cual estaría usted yéndose por cometer una infracción. En este caso, usted estaría pagando una multa y siendo arrestado y sancionando por una exposición al peligro.
Peor ya si usted ha bebido, ¿no? Si usted ha bebido y maneja de esa manera. Por eso son coercibles porque en la cualidad que tienen las normas de ser cumplidas mediante la imposición de sanciones. Es decir, si no las cumplimos, recibiremos un castigo. ¿Ok? Otra cosa, yo tengo mi negocio y no emito boletas. Si yo tengo un negocio y no emito boletas, ¿qué puede pasar? No estoy emitiendo boletas, solamente vendo por ahí, no doy boletas, no te he pedido. Llega por ahí un funcionario de la SUNAT, me pide un producto y no le doy boleta. ¿Qué puede pasar con mi persona? Me van a poner, ¿qué cosa? Una multa. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Por no emitir boleta de venta y en ese caso estar dentro del parámetro de la evasión de qué? Del pago de pago de impuestos, ¿no? Entonces, ahí es la figura en la cual la norma coerciblemente me dice, oye, no actúes así porque te voy a dar una sanción. ¿Me dejo entender? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Si yo mato a otra persona por el simple afán de una venganza, puedo sufrir 20, 25 años. Si yo cometo una figura de peculado, cohecho, coerción, etcétera, cualquiera, sé la pena que yo puedo recibir, ¿no? Ejemplo, si yo soy autoridad y recibo una coima para coludir, para hacer una colusión, sé claramente que estoy cometiendo una infracción a la norma y por lo cual voy a recibir, ¿qué cosa? Una una sanción, ¿no? Pero a pesar de eso lo hacen. Hay personas que a pesar de que saben que hay una acción de pena, lo realizan, ¿no? Eso es lo triste. Muy bien. Son generales también las normas, ¿por qué motivo o razón? Porque eso significa que el carácter son el que ordena las normas jurídicas debe estar acatado por un número determinado de personas. Está ordenado por jerarquía las normas y niveles, siendo la constitución política del Estado la que prevalece sobre las normas legales. Puede ser modificada o derogada por otra norma del mismo nivel o nivel superior. Es obligatoria teniendo validez en una jurisdicción territorial. ¿Ok? Y son bilaterales porque existen dos partes. La parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir su cumplimiento. Establecen un derecho a la par que un deber. ¿Okay? Cuando hablamos de clasificación de normas jurídicas es muy diferente a las características, ¿no? Entonces dice acá, en clasificación, existen varias formas de clasificar las normas jurídicas en función a los diversos aspectos que a continuación veremos. En función de voluntad de los individuos, ¿no? Por la voluntad. Pueden ser normas imperativas. ¿Qué significa esto? Que obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad. Y normas dispositivas que los individuos pueden modificarlas o eliminarlas por su propia voluntad. Tenemos normas imperativas que te imponen y dispositivas en las cuales yo puedo modificarlas o cambiarlas. Pero también hay normas interpretativas, aquellas que determinan o interpretan eventos o textos jurídicos tomando en consideración lo establecido por la ley. Y es ahí donde entran los abogados, ¿no? A interpretar la norma de una manera que me pueda a mí convenir. Según como están dictadas, las normas también son normas de derecho común o de derecho especial, o sea, derecho común en la totalidad de todas las personas y derecho especial para una determinada clase de personas. Un ejemplo, ¿no? Todos los ciudadanos máximo pueden conducir hasta los 120 kilómetros por hora, mientras que los policías, las unidades de ambulancias o bomberos pueden conducir a más de 120 kilómetros por hora y hasta pueden utilizar los carriles de manera contraria, ¿no? Siempre y cuando se encuentren en una emergencia. O sea, son normas de derecho especial. Ahora, yo te digo lo siguiente. ¿Por qué la señora Dina Boluarte, no sé si escuchó esta noticia, puede cerrar una brecha de qué? De la avenida Javier Prado, si no me equivoco, había una noticia, ¿no? Es un ejemplo, Fidel, lo de los 120 kilómetros por hora. Porque estas personas cierran el tránsito, cambian, no respetan los semáforos, ¿no? Porque ellos tienen una norma de derecho especial, que es para los dignatarios, ¿no? Los altos dignatarios, dentro de los que están ¿quiénes? Los presidentes de la República y los presidentes de cada poder del Estado. Ellos tienen la facultad de tener una autoridad policial
a su merced para que los pueda facilitar el traslado en la gran acalorada, en el gran acalorado tráfico de Lima, ¿no? Y es por ese motivo que ellos pueden cerrar alguna vía para que tengan la salida más rápida en el tránsito de Lima, ¿no? A ver, yo te digo, ¿puedo cerrar yo mi calle para que yo pueda pasar más rápido? Difícilmente, no me van a sancionar las autoridades locales de mi ciudad, de mi ciudad. Pero sin embargo, si tengo un cargo importante, ahí sí puede cumplirse ciertas normas especiales a mi persona. También las normas están en función de un interés colectivo o individual. Esto es si se puede ser modificadas por individuos. Ejemplo, normas de orden público son nacidas del bien común y el interés colectivo de las personas. Son generales y el individuo debe someterse a ellas, quiéralo o no. Mientras que las normas de orden privado son aquellas que pueden ser más o menos elaboradas por los individuos, que rigen el silencio de sus tratos y acuerdos como los contratos. Ejemplo, tú antes de realizar una acción en la cual te sometes a cumplir ciertas acciones, no, perdón, en la cual tú te comprometes a realizar ciertas actividades frente a otra, es porque tú lo has revisado, es porque tú has aceptado. Y entonces es ahí donde se determinan los contratos, que son normas de orden orden privado. ¿Ok? Mientras que hay otras normas de orden público en la cual sí son generales y el individuo debe someterse a ellas porque el Estado lo determina. ¿Ok? Así como los testamentos. Tú como hijo no te puede gustar que a ti solamente te hayan dado la bicicleta de la casa y a tus otros hermanos les han dado un piso, al otro le han dado el carro. Pero es la voluntad de quién. Es la voluntad de quién. Y el Estado respalda la voluntad de quién. La voluntad la voluntad del causante, o sea, la persona que ha fallecido. Tu padre puede decir para este hijo tal cosa, para el otro hijo tal cosa, para mí este hijo de repente que me ha visto, este determinado bien para él, y para el otro, este pequeño bien. Oye, no me parece justo que yo también soy su hijo, pero hay un testamento, y el testamento es de orden ¿qué? De orden de orden privado, ¿ok? Por el ámbito de aplicación, las normas pueden ser rígidas, solo pueden aplicarse a los casos contemplados, dice acá, sin ninguna matización, o de equidad, que permiten la matización en cuanto a caso concreto. ¿Ok? Rígidas se establecen, digamos, no puedes, digamos, interpretarlas ni nada por el estilo. Y de equidad permite, digamos, una función de adecuarlas cuando se establece, digamos, un hecho particular a la hora de interpretarlas. ¿Ok? Ahora, asimismo, también todas las normas jurídicas tienen la misma validez y el mismo peso. No, para nada, ¿no? No todas tienen la misma validez y el mismo peso. Hay normas que, digamos, son específicas, ¿no? Generales. Las normas jurídicas tienen su fin, claro, por un proceso de tiempo, las normas pueden ir cambiando. Asimismo, las normas son todas aquellas leyes, decretos, reglamentos que tienen fuerza de ley y su propósito es ordenar el comportamiento de las personas en tanto miembro de una sociedad. Son coercibles porque tienen el poder de forzar a las personas a comportarse de tal o cual manera. Y su incumplimiento, por favor, recuérdenlo, genera una sanción y involucran con condenas. Ejemplo de normas jurídicas acá para que podamos entenderlo fácilmente. Todas las personas tienen derecho a la identidad, por lo cual usted, cuando nace, ¿qué tiene que tener? Dígame usted, ¿qué tiene que tener? ¿O qué se tiene que asentar por parte de tus padres? Señores, todos ustedes que tienen un nombre y apellido, tienen que asentar su partida de ¿qué? Su partida de su partida de nacimiento. Y tienes el derecho de que tu padre sea, digamos, el que firme ¿qué? Firme tu partida de nacimiento, ¿no? Todas las personas tienen derecho a contar con un abogado para su defensa. Si eres arrestado y no tienes dinero suficiente para poder defenderte en una acción de enjuiciamiento, entonces ahí el Estado tiene que otorgarte a ti, ¿no? La facilidad de la defensa y por lo cual te dan un abogado de oficio. ¿Está prohibido discriminar a otras personas? ¿Está prohibido discriminar a otras personas? Por supuesto, todos somos ¿qué? Iguales ante la ley y no se puede discriminar por raza, condición económica, condición que es social, condición
lingüística, ¿no? Por esas circunstancias tienes que recibir, digamos, tienes que actuar de una manera de una manera empática con todas las personas. ¿Todas las personas tienen derecho a postularse a las elecciones? ¿Todas las personas tienen derecho a postularse a las elecciones? Sí, siempre y cuando cumplan con los lineamientos o los requisitos que se establecen en la ley electoral, ¿no? ¿Edad mínima para ser alcalde en el Perú? Pregunto. ¿Cuál es la edad mínima para ser alcalde en el Perú? Uy, 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 están perdidos, ¿ah? La edad mínima para ser alcalde en el Perú son 18 años, ¿ah? La edad mínima para ser congresista en el Perú. La edad mínima para ser congresista en el Perú. Uy, uy, uy. Para ser congresista en el Perú tienes que tener mínimo 25 años. Y para ser presidente en el Perú, excelente, 35 años, ¿no? Entonces tú cumples con estos requisitos, aparte de tener que el derecho a sufragio y no estar condenado o estar en un proceso judicial, puedes, en este caso, postular a las elecciones, porque tienes un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? Elegir y ser qué? Y ser y ser elegido, siempre y cuando no tengas un impedimento que se establezca en el reglamento o la ley electoral. Todos los oficiales de policía deben identificarse antes de una intervención. Pregunto. Por supuesto, ¿no? Si alguien te detiene, ¿no? Señor, buenos días, sus documentos. Muy buenos días, efectivo. ¿Cuál es su apellido, por favor? Ya, ahí tiene que decirte. Soy el efectivo Morales, ¿no? El técnico de tercera Morales, técnico de segunda Morales, y también decirte el motivo por el cual te están deteniendo. Si te dicen, no, señor, disculpe, policía, ¿por qué me está haciendo la detención? No, es por materia de solicitar su información, para constatar su documentación, ¿no? Para identificarse. Ah, ya, no hay problema, tome mi documento, no hay ningún problema. Siempre y cuando te explique por qué motivo te está deteniendo. Y también establecer cuál es su nombre. Por eso que todos los policías en su pecho, en su uniforme, van, ¿qué cosa? Con un gafete donde está su nombre. ¿Ok? Los cargos públicos elegidos por voluntad popular tienen una duración determinada. Claro, si tú escoges a un alcalde, ¿por cuántos años lo estás escogiendo? Pregunta, ¿por cuántos años estás escogiendo a un alcalde? Por 4 años. A un presidente y congresista, por 5 años. A un contralor de la República, ¿por cuántos años le escogimos? O se escoge, mejor dicho. El contralor por 7 años. ¿Ok? Al presidente del Poder Judicial, ¿por cuántos años le escogen? Al presidente del Poder Judicial por 2 años. Entonces, los cargos públicos elegidos por voluntad. Ah, perdón, me estaba confundiendo. Lo del Poder Judicial y el Contralor no son por voluntad popular, son elegidos por otras autoridades. Pero bueno, tienen una duración determinada en este caso. Todas las personas deben servir al Ejército Nacional en caso de que así se solicitara. Por supuesto, es un derecho, es una norma. Todos tenemos que ir al servicio militar, ¿no? Si es que se amerita la convocatoria de las personas, en un caso, digamos, de guerra exterior. ¿Está prohibido contratar a una persona por más tiempo que la jornada máxima de trabajo? La ley lo establece. ¿Cuántas horas usted tiene que trabajar? Pregunta. ¿Cuántas horas son legales las cuales usted tendría que trabajar? 8 horas. 8 horas, ¿no? O una cantidad de horas semanales. Si usted trabaja más de esa cantidad de horas, estaría estableciéndose una sanción al empleador. Pero muchas veces no se cumple este reglamento, ¿no? Más bien, el mismo trabajador opta por, digamos, brindar más de su tiempo con la finalidad de mantener, ¿qué cosa? Mantener su puesto de trabajo, ¿no? Es gracioso ver en el Ministerio de Trabajo personas que se quedan trabajando mucho más horas de su jornada solamente con la finalidad de avanzar su trabajo, ¿no? O sea, es gracioso eso, pero bueno.
Está prohibido contratar a una persona más por más tiempo de la jornada máxima de trabajo. Está prohibido prestar falso testimonio durante un proceso judicial, ¿no? Te convoco a ti como testigo, ¿no? Y tú como testigo, para favorecer al amigo que tienes o al familiar que tienes, todo tu testimonio está basado en una mentira. Yo te pregunto, si tú mientes y si descubre que tú estás mintiendo, ¿el Estado te puede sancionar a ti? ¿El Estado te puede sancionar? Claro que sí. Y es un delito, ¿no? Es un delito, falso testimonio, una injuria, porque a veces se puede prestar para ello, ¿no? La pareja del delincuente, ¿no? Excelente, hay una obstrucción a la ley, la pareja del delincuente, la hija de la persona. Es por ese motivo que padres e hijos pueden, digamos, estar obviados de dar su manifestación, ¿no? Yo como padre no me quiero meter en problemas porque son problemas de mi hijo, estoy obviado de mi manifestación. Pero si tú llevas un testigo X y ese testigo X está siendo influenciado de manera económica o bajo una amenaza para decir alguna mentira, se te puede sancionar. ¿Ok? Todas las personas tienen derecho a practicar sus religiones, por supuesto. Todas las personas. Así que si tu vecino el 24 de junio hace ahí una fiesta al sol en el techo de su casa, normal, compadrito, ¿eh? Trae su banda, todo, tiene todo el derecho de profesar su religión, así como de repente tú todos los domingos temprano te vas a misa, ¿no? U otros te tocan la puerta para decirte que Dios ha venido y si cometes pecado te vas a ir al infierno. O sea, todos pueden practicar y profesar sus religiones. ¿Está prohibido secuestrar a una persona? Pregunto, ¿estará prohibido? Claro que está prohibido secuestrar a una persona, ¿no? Esas personas que de repente se la llevan a su enamorada porque papás no lo dejan, o de repente hoy en día que se está dando mucho, en el caso delictivo, los secuestros al paso, ¿no? Los secuestros al paso, que te detienen en un falso colectivo y te llevan por unas horas hasta que vacían las tarjetas de crédito que tú tienes, ¿no? Entonces, eso también es un delito. Elemento de una norma jurídica tiene que ver un sujeto, ¿no? Que es la persona afectada por el derecho y obligaciones. Tiene que ver el objeto, contenido normativo que debe cumplir el sujeto. Una relación, que es la conexión entre los dos sujetos. La consecuencia, que es la relación entre los sujetos cuando se inflige una norma. Y la finalidad, que es el objetivo de la norma, que se quiere alcanzar con la norma. Un rasgo, dice acá, esencial de la norma jurídica es su respaldo a través del uso de la fuerza por parte del Estado, entendiéndose por ello que el Estado garantiza su cumplimiento. Por ello, la teoría del derecho ha desarrollado dos conceptos para calificar el rol que cumple la fuerza del Estado en apoyo a la vigilancia del cumplimiento de las normas jurídicas. Estos conceptos son la coerción y la coacción. ¿Qué entiendo yo como coerción? Es la presión subjetiva de impulsa a actuar de acuerdo a lo dispuesto en la norma jurídica. Se trata de un temor a la sanción material o a la coacción, ¿no? Es como yo te mencionaba, no tengo licencia de conducir, pero sin embargo, quiero irme en el carro de mi papá, pero no lo hago. Ese miedo que te hace a ti limitarte a generar esa acción, ¿cómo se llama? Coerción. Coerción. Profe, me gusta mi vecina, pero tiene 15 años y yo ya tengo 25. Ese miedo que de repente te puedan a ti meter preso, ¿cómo se llama? Coerción. Profe, tengo mucha hambre y no tengo dinero, pero pucha, me gustaría ir y ahorita y jalarme un pan de la vitrina de mi vecino, que tiene su panadería. Ese miedo que tú sabes que está mal esa acción, ¿cómo se llama? Coerción. Pero, sin embargo, hay otra que es la coacción. Y la coacción es el uso de la fuerza por parte del órgano estatal para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma jurídica, ¿no? Coerción, ejemplo, ¿no? Si Alejandro Toledo no se presentaba ante la policía, ante el juzgado norteamericano, ¿qué iba a pasar? Iba a salir una orden de qué?
iba a salir una orden de ¿qué, chicos? Una orden de captura. Y por lo cual el Estado ya con la fuerza iba y lo arrestaba. Esa es la coacción. Pero ¿por qué Alejandro Toledo se ha presentado ante el juzgado ayer? El día de hoy, creo. ¿Por qué el señor Alejandro Toledo se ha presentado? Por la coerción. ¿Por qué? Porque él sabía que si no se presentaba, podían actuar con fuerza. Entonces, una cosa viene a ser la coerción, que es el temor a la sanción, y la otra es la fuerza que se actúa para imponer la norma. ¿Ok? Esas son las dos fuerzas que tiene el Estado para hacer cumplir las normas jurídicas, la coerción y la coacción. Dentro de esto va a haber una jerarquización de las normas jurídicas que se llaman niveles, ¿no? Y es el sistema legislativo del Perú, tiene una estructura compleja, similar a muchos países del mundo, es así que se divide en varios niveles de jerarquía. Tenemos niveles normativos, ¿no? Que son las normas jurídicas, se pueden agrupar en 5 niveles, que son la Constitución como máximo nivel, junto con algunos tratados, sobre todo que se basen en los derechos humanos, las leyes, los decretos, las resoluciones y las normas de interés de parte. ¿Ok? Por favor, mencionemos y recordemos esta clasificación de niveles. ¿Ok? Esta clasificación de niveles. Ahí tenemos nosotros lo que se llama la Constitución política, las leyes, los decretos, resoluciones y las normas con interés de parte. Esto viene a ser una clasificación clara de la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Donde nos establece cinco niveles de normas jurídicas. La Constitución política, ¿con qué va? Con los tratados internacionales. Profe, ¿tratados internacionales? Sí, pero solamente que estén determinados en base a los derechos humanos. ¿Ok? Entonces acá está, junto con la Constitución, el Tratado Internacional de Derechos Humanos. ¿Ok? Profe, y los tratados de libre comercio también son tratados, pero no son de derechos humanos, son de temas comerciales. Entonces ellos están en base, ¿qué? En base al nivel de las leyes. ¿Ok? Pero el máximo, la cúspide de la jerarquía de las normas en el país está como todo encabezado por la Constitución política. Después tenemos el nivel constitucional, ¿no? El nivel constitucional, el máximo punto del nivel jerárquico de normas es la máxima jerarquía y encontramos la Constitución política que prevalece sobre toda norma legal. Se considera la misma jerarquía contra los tratados de derechos humanos y acuerdos internacionales de derechos humanos, o sea, lo que está en el máximo nivel. Una norma que vaya en contra de la Constitución puede establecerse como una acción de inconstitucionalidad. Después tenemos el nivel legal, el nivel de la ley. Son las normas con rango de ley. Cuando una de estas normas contradice la Constitución, se interpone la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa? Que ninguna ley puede ir en contra de lo determinado por la Constitución política. Dentro de este nivel legal se encuentran las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Estas leyes ordinarias que son establecidas a través del Congreso y las leyes orgánicas que son generales para las instituciones. Los decretos legislativos dados por el Poder Ejecutivo, ¿no? Decretos legislativos que son facultades que da el Congreso al Poder Ejecutivo para realizar una ley específica solamente en una materia. Los decretos de urgencia, que son también dados por quién, facultades dadas por el Congreso al presidente para que pueda efectuar este decreto de urgencia en materia económica, ¿no? En algunos casos. Tratados internacionales, como los tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, etcétera. Normas regionales de carácter general, que son establecidas por los gobiernos regionales. Ordenanzas municipales, dadas por la municipalidad, y los decretos ley en los gobiernos de facto. O sea, cuando hay un golpe de Estado, ¿se gobierna a través de qué? ¿De las leyes? No, sino se gobierna a través de los decretos ley, dados por gobiernos de facto. Nivel reglamentario. En el nivel reglamentario, buscan ampliar y desarrollar lo dispuesto en forma general, dice acá, en forma genérica, por las normas con rango de ley. O sea, la ley establece un reglamento. No sé si me dejo entender. La ley establece un reglamento y eso está ya en base al nivel reglamentario, que se encuentra dentro de los reglamentos establecidos por la ley. No puede contradecir a las primeras. O
sea, lo que está en el nivel reglamentario no puede ir en contra de qué, de lo establecido por la ley. Están acá los decretos supremos establecidos por el Poder Ejecutivo, los decretos regionales ejecutivos por los gobiernos regionales, los edictos municipales dados por la municipalidad y los decretos de alcaldía también dados por las municipalidades. Entonces, todo esto está en nivel de reglamentario, de reglamentos. Después tenemos el nivel de resoluciones. Son disposiciones que tienen por finalidad resolver casos particulares y concretos del ámbito de la administración gubernamental. Un ejemplo, yo estoy reclamando, ¿no? Estoy reclamando, he puesto una queja para que a mi padre le den una pensión por su jubilación. Entonces, ahí he hecho todos los documentos y para que mi padre pase a ser pensionista, tiene que salir una resolución en la cual se autoriza o se resuelve que la persona tal va a hacer ¿qué cosa? Va a ser considerado de este momento pensionista y por lo cual se le tiene que pagar todos sus derechos como pensional. ¿Me dejo entender? Entonces ahí una resolución resuelve un caso concreto. Ahí tenemos la resolución suprema dado por el Poder Ejecutivo, las resoluciones ministeriales dadas por el ministerio por los ministerios que tenemos nosotros en nuestro país, las resoluciones viceministeriales también dadas por los ministerios, la resolución de órganos autónomos no descentralizados, ¿no? Y las resoluciones de alcaldía establecidas por las municipalidades. Y también resoluciones directoriales dadas por algunos institutos del Estado. Ahí se establece el nivel de resoluciones, que estarían en el cuarto nivel. Nivel de norma de interés particular. Son disposiciones del Estado surgidas por petición particular o del mismo que generan derechos y deberes de carácter general. Ejemplo, profe, están en los acuerdos de la sala plena, ¿no? En un caso judicial, los convenios colectivos de trabajo en el caso de algunos sindicatos. Asimismo, tenemos los contratos, los testamentos y las sentencias judiciales, ¿no? Son normas de nivel de interés particular, ¿no? Ejemplo, yo por aceptar mi culpa, el fiscal puede a mí darme cierta ventaja, o como si soy colaborador eficaz en un proceso, me estoy dando una facilidad a la fiscalía y por lo cual me puede dar ciertas ventajas en el proceso judicial. Son acuerdos que se pueden respetar como normas de interés particular, ¿no? También tenemos testamentos y sentencias judiciales. Por ese motivo que las sentencias judiciales se tienen que cumplir y lo que ya se determinó como una sentencia, como cosa juzgada, ya no puede ser otra vez revisado, cuando ya pasa todo su nivel de apelación. Y finalmente también hablamos de la Constitución política. La Constitución, como ley fundamental del Estado, sistematiza y ordena el poder político. Y por ese motivo también a partir de ella se desprende todas las demás normas que integran el orden jurídico del Estado. En definición, la Constitución política son leyes fundamentales de los estados modernos que sistematizan, ordenan el poder político para establecer un ordenamiento jurídico y reconocer derechos fundamentales. Entonces, por favor, la Constitución política son leyes fundamentales de los estados modernos que sistematizan y ordenan el poder político para establecer ordenamiento jurídico y reconocer los derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Por lo cual, cuando hablamos de la Constitución política, también la llamamos la Carta Magna o la Ley de Leyes, por estar en el máximo nivel, ¿no?, de la pirámide de Kelsen, que establece, digamos, la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Porque posterior a la Constitución política, ya hemos hablado, están las leyes, los decretos, las resoluciones y las normas de interés de parte o particular. ¿Qué es la Constitución? Es la norma legal que declara los derechos más importantes de las personas y organiza el poder del Estado, señalando quién lo ejerce y con qué atribuciones. También es la norma suprema del Estado y ninguna norma puede contradecirla. Por ese motivo se llama la Ley de Leyes o la Carta Magna,
magna, de grande, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, una constitución política es la norma suprema del Estado. ¿Ok? Donde se declaran los derechos más importantes de las personas y la organización del Estado. Para hacer una constitución política se establece dos poderes, el poder constituyente, ¿no? Perdón, se establece dos formas de poder constituyente. El poder constituyente, señores, es la facultad de constituir, crear o reformar el sistema normativo del Estado. ¿Qué significa esto? Va a ser expresado a través de la Constitución por representantes elegidos por el pueblo. El poder constituyente lo tiene el pueblo, que se puede expresar a través de convenciones, referéndum, asambleas constituyentes o congresos constituyentes, en la cual se otorga poder a quién? Al poder constituido. ¿Hizo otorgar poder a qué? Al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial y a la organización autónoma centralizada o a los órganos constitucionalmente autónomos. Mejor dicho, el poder constituyente está en la población y el poder constituido ya viene a ser la organización de esta sociedad. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial es poder constituido, porque el pueblo le ha dado el poder. Y el poder constituyente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la esencia de la población. ¿Me dejo entender? La organización, como tenemos nosotros, lo que estamos estudiando de poder ejecutivo, legislativo, judicial y organismos constitucionales autónomos, a eso se le llama poder constituido porque ya se le ha dado poder, ya está constituido. Pero ¿dónde está el poder constituyente? Está en la población, que se manifiesta a través de ¿qué? De convenciones, referéndum, asambleas constituyentes o congresos constituyentes. ¿Ok? Para que quede claro. Por lo cual, el poder constituyente se establece a través de la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente según esta Constitución. Su función es elaborar la Asamblea Constituyente. Su función es elaborar la Constitución. Una vez elaborada, sancionada y promulgada, se disuelve la Asamblea Constituyente. Un ejemplo claro que en nuestro país fue la Asamblea Constituyente de 1979, ¿no? Con la cual se establece la nueva vía democrática en nuestro país después del gobierno militar que impulsó el señor Velasco Alvarado y siguió después el señor Morales Bermúdez. ¿Ok? Después viene el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente se va a establecer en donde los representantes han sido elegidos por sufragio y tienen una función, elaborar la Constitución, realizar funciones legislativas, aprobando las leyes del Estado. ¿Ok? A ver, la Asamblea Constituyente es donde el Estado llama a las personas más capaces para realizar una nueva Constitución. Mientras que cuando hablamos de Congreso Constituyente es cuando se lleva una elección y la población vota por quienes tienen que estar en ese Congreso para elaborar cierta constitución política. Pero ¿cuál es la figura? Que ellos todavía pueden seguir legislando y aprobando leyes como congresistas constituyentes que son. Un ejemplo es el Congreso Constituyente Democrático de 1993, con la cual se va a realizar la Constitución de 1993. Y por lo cual este Congreso Constituyente siguió legislando hasta el año 95, que se convocó a nuevas elecciones, donde otra vez ganó Alberto Fujimori y se llevó a cabo la participación de un nuevo Congreso. Las constituciones políticas en el Perú han cambiado durante mucho tiempo por el contexto y sobre todo por una lucha entre conservadores y liberales, ¿no? Desde la creación de la República de nuestro país ha habido un enfrentamiento entre conservadores y liberales. Conservadores que imponían que el poder debía estar en el Ejecutivo y liberales que imponían que el poder debía encontrarse a base del poder legislativo. Y es la lucha que hasta el día de hoy, ¿no? El papel del presidente o el papel del Congreso. Y también por la imposición o el aspecto de beneficio de algunos presidentes iban cambiando la Constitución de acuerdo a su forma o punto de vista. Por lo consecuente, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido 12 constituciones políticas. La de mayor duración o la más longeva, se podría decir que fue la Constitución de 1860, que aproximadamente llegó a los 60 años de función, ¿no? O de vigencia, mejor dicho, de vigencia. La última constitución de nuestro país es la de 1993,
establecida por el Congreso Constituyente del año 92, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros una vigencia clara de las constituciones políticas. Y por esas circunstancias tenemos acá las 12 constituciones y los gobiernos de quien la ha promulgado y las vigencias, ¿no? La primera constitución va a ser la de 1823, aprobado por el Congreso, que se promulgó en el gobierno de José Bernardo Torre-Tagle. Torre-Tagle, recuerden, fue el segundo presidente de nuestro país. Pero ¿cuál es la característica? Que esta constitución no va a regir, no rigió porque no se estableció su aprobación, digamos, ¿no? Dijeron que no podía imponerse ese tipo de gobierno en esos años. Y por lo cual después vino la segunda constitución de José de Santa Cruz, ¿no? Establecida solamente por 49 días, donde tiene una particularidad. José de Santa Cruz defendía la imposición que establecía Simón Bolívar de ser el presidente vitalicio de nuestro país, por lo cual se llama dada también Constitución vitalicia o bolivariana. ¿Y por qué solamente tiene 49 días? Es que era de corte cesarista, ¿no? O sea, del máximo poder de todas las instituciones del Estado, la iba a tener Bolívar. Y fue rechazada por el Congreso de esos años, y una vez que Bolívar también se retira de nuestro país, va a establecerse después la Constitución de 1828, que ya era de corte liberal, dado por el Congreso, y va a ser promulgada en el gobierno de José de la Mar, ¿no? José de la Mar, que establece un poder importante en nuestro país al inicio del primer militarismo, y se establece por 6 años y 3 meses. Y a esta Constitución de 1828 se le conoce también como la madre de todas las constituciones, que particularmente era lo mismo de la Constitución de 1823, bajo algunos cambios o lineamientos. Pero a la del 28 se le conoce como la madre de las constituciones. Recuerden ustedes eso, por favor. Después tenemos la de 1834. ¿Por qué? Porque se dieron golpes de Estado y llegó al poder José de Orbegoso, que cambia también esta constitución, ¿no? Producto de los enfrentamientos que se iban dando, y esta constitución va a durar 5 años y 2 meses. También era de corte liberal, y aunque tú no lo creas, acá la mayoría de edad, ¿cuándo se podía establecer? A partir de los 21 años. A partir de los 21 años eras considerado, ¿qué eras considerado? Mayor de edad, y presidente a partir de los 30 años ya podía ser usted presidente de la República. Después viene en el quinto puesto la Constitución de 1839. 1839, una época un poco controversial en nuestro país. ¿Por qué motivo o razón? Porque va a venir un representante de Bolivia, ¿no? Que un gobierno recién formado, que se llamaba José de Santa Cruz, y va a establecer, digamos, la famosa Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana al final va a ser resistida por participación de chilenos y peruanos, y se va a generar acá una controversia. Producto de la llegada de los chilenos que lucharon contra la Confederación Perú-Boliviana, el poder político del Perú, los chilenos se establecieron acá en Lima, se mudó ¿a dónde? A la ciudad inconstatable. ¿Cuál es la ciudad inconstatable del Perú? La ciudad inconstatable del Perú. La incontestable, la ciudad de Huancayo, ¿no? Y es ahí donde va a estar como presidente Agustín de Gamarra. Profe, ¿y por qué no estaban en Lima? Porque en Lima se encontraban los chilenos que habían vencido a las tropas de Santa Cruz y habían restablecido el orden de Perú y Bolivia por separado. ¿Me dejo entender? O mejor dicho, el Nor Perú y el Sur Perú se había unido de vuelta y el Alto Perú se había restablecido como Bolivia. ¿Ok? Agustín Gamarra, por esa circunstancia, va a determinar la Constitución del 39, que va a durar 15 años y 8 meses, y a la cual se conoce como la Constitución de Huancayo, porque en Huancayo fue promulgada, ¿no? Y también la Plaza de Armas de Huancayo, ¿cómo se va a llamar? La Plaza de la Constitución, porque ahí se estableció, ¿no? Después de Agustín Gamarra, viene ya otro personaje interesante en la historia, llega Ramón Castilla. La Constitución de Huancayo, del señor Agustín Gamarra, ¿no? Que fue establecido por un congreso en Huancayo, era de corte conservador, le daba toda la potestad al presidente de la República para que determine sus funciones. Después viene la Constitución de 1856, donde ya se establece el primer gobierno de Ramón Castilla, que era más que todo de corte liberal.
para poder lograr esas victorias, se da la independización, perdón, la libertad de los esclavos, la eliminación del tributo indígena y todo ello, ¿no? Pero ahí esta constitución solamente va a durar 4 años y un mes. ¿Por qué motivo o razón? Porque era liberal y contra ella comenzó a luchar el aspecto cultural de los conservadores. Y es por esa circunstancia, ante enfrentamientos por la lucha entre conservadores y liberales, el señor Ramón Castilla otra vez va a cambiar la constitución cuando llegue en su segundo mandato, estableciendo la constitución de 1860, que es la más longeva porque va a durar 59 años y 2 meses. O también por ese motivo lo redondean a 60 años, ¿no? Esta constitución ya no era de carácter liberal ni conservadora, sino era de carácter moderada entre los dos, ¿ok? Moderada. En este aspecto va a durar buen tiempo, pero hubo una situación alarmante cuando las tropas españolas querían recuperar el Perú y se va a llevar la famosa guerra contra España. Y producto de ello, se va a tomar el gobierno el señor Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, cuando toma el gobierno, va a querer establecer una nueva constitución, ¿no? Y se promulga esta constitución de Mariano Ignacio Prado, dándole sobre todo un corte liberal a la constitución, pero solamente va a durar 4 meses y 8 días porque va a ser rechazada por la población y se vuelve otra vez a la constitución de 1860, ¿ok? Mariano Ignacio Prado, que va a tener después un motivo muy complicado ya cuando se llegue con la guerra con España. Después de ello tenemos en la Constitución de 1920. La Constitución de 1860 era considerada como una constitución antigua, ¿no? Por lo cual había que reformarla para hacer la famosa Patria Nueva. Y es ahí donde llega el poder Augusto Bernardino Leguía y hace su Constitución de 1920, que solamente va a durar 10 años y 7 meses. También se conoce como la Constitución de la nueva patria, la que iba a modernizar el Perú, ¿no? Y esta va a regir hasta la llegada de ¿quién? De Luis Miguel Sánchez Cerro, que va a promulgarse la Constitución de 1930 y 33, la cual va a durar 46 años y 3 meses, ¿no? Pero sin embargo, producto del golpe de Estado que dio el señor, perdón, me estoy olvidando el nombre del presidente que dio golpe de Estado, Velasco Alvarado, ¿no? Se va a comenzar a establecer a través de decretos supremos, las ordenanzas de las normas, y hasta que llegó el presidente Francisco Morales Bermúdez, el cual impulsa la Asamblea Constituyente de 1979 y se genera la Constitución de ese mismo año. Esa Constitución del 79 va a durar 12 años y 3 meses, pero va a ser cambiada con la llegada de Alberto Fujimori. Fujimori, que sobre todo era una constitución de corte liberal y que la cual se mantiene vigente hasta el día de hoy. Fíjense ustedes todos estos aspectos que han generado cambios en la constitución política, hechos trascendentales históricos o también acontecimientos económicos que han generado el cambio de la constitución. Y hoy en día también hay defensores e impulsadores para cambiar, ¿qué cosa? La constitución política, sobre todo para restablecer ciertos derechos de las personas. Ahí tenemos otra vez las constituciones que hemos cambiado, son 12 constituciones a través del tiempo, y para hablar de alguna de ellas hablamos de la Constitución del 23, elaborado por el primer Congreso Constituyente, tendencia liberal, vigencia no tuvo, establece la división de poderes, una Cámara única, una igualdad ante la ley, la mayoría de edad a los 25 años y tenían derecho a sufragio los varones casados mayores de 21 y de más de 25 en el caso de los solteros. Fijó los límites del país y determinó la abolición definitiva de la esclavitud, que no se va a cumplir hasta después de 1856. Estableció las funciones de los 3 poderes del Estado. Después viene la Constitución del 26, que es de carácter cesarista, de dictador supremo, que como ya habíamos hablado, solamente tuvo vigencia 49 días, y ahí se establece 4 poderes del Estado. Faltaba el famoso poder electoral, ¿ok? Y había 3 cámaras, ¿no? 3 cámaras en el Congreso que eran los tribunos, los senadores y los censores, al estilo francés más que todo. Después viene la Constitución de 1828, como te dije yo, la madre de las demás constituciones. Lo más interesante de esta Constitución del 28, que establece la famosa acusación presidencial. Recuerden ustedes, la acusación presidencial, ¿ok?
Después tenemos la Constitución de 1939, la Constitución de Huancayo, donde se rechaza la reelección sucesiva, pero el cargo de presidente dura 6 años y fue promulgada por el mariscal Agustín Gamarra, ¿ok? Después tenemos la Constitución de 1860, la de mayor vigencia, está promulgada por el presidente, el mariscal Ramón Castilla. Ahí se crea la primera y segunda vicepresidencia. ¿Para qué? Para asegurar que el gobierno se mantenga en línea con la elección de los ciudadanos, ¿no? Crea también la Comisión Permanente del Congreso y el periodo presidencial solamente debe ser de cuatro años. Después hemos visto nosotros la Constitución de 1979, que fue elegida por Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se dictó a partir de la Asamblea de 1979, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente legendario del Partido Aprista Peruano. Y se instaló en el 28 de julio del 79, pero lamentablemente Víctor Raúl va a morir en este año y va a ser promulgada el 12 de julio de 1980 por el señor Miguel Sánchez Cerro. No, wow, se me fue el nombre del que lo promulgó, pero en reconocimiento se establece que Víctor Raúl ha sido el presidente de esta Asamblea Constituyente. Pero entra en vigencia el 28 de julio de 1980, cuando vuelve a ganar otra vez las elecciones el presidente líder de Acción Popular, el presidente Belaúnde Terry. Muchas gracias. Entonces, ante ello, gracias chicos por su participación, me están ayudando, ¿ah? Reconoció derechos sociales y laborales, cierta protección al capital nacional, sentó la base para el retorno de la democracia, el Congreso se volvió bicameral. ¿Qué significa? Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El Estado debe ejercer actividad empresarial a fin de promover la economía del país. O sea, comenzaron otra vez a establecerse las empresas estatales. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Hubo 307 artículos en esta Constitución del 79 y se establece el Tribunal Constitucional, ¿no? Es por ese motivo dicen que la Constitución del 79 era una constitución de defensa de los derechos de las personas, principalmente. Pero esa Constitución va a ser cambiada por la Constitución del 93, la cual se convocó a elecciones para el Congreso Constituyente Democrático el 22 de noviembre del 92 e inició sus funciones el 30 de diciembre de 1992. Y para poder aprobar esta Constitución se lleva a cabo un referéndum el 31 de octubre del 93 y se va a promulgar el 29 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 31 de diciembre de 1993. Qué particularidad, ¿no? Siempre en momentos en que la población estaba en algo festivo, diciembres, ¿no? O fechas, digamos, feriados, ¿no? Siempre una particularidad. Esta Constitución de 1993 estaba elaborada por un Congreso Constituyente que principalmente eran del partido Cambio 90 Nueva Mayoría. Entonces todos estaban bajo los lineamientos que el presidente Fujimori quería establecer. ¿Y esto va a ser producto de qué? De un autogolpe del 5 de abril de 1992, donde el presidente cierra el Congreso y convoca a un Congreso Constituyente mayormente naranja, por no decirlo del color del partido fujimorista, que van a ser 80 constituyentes que van a elaborar la actual Constitución. Y recordemos también que esto es producto también posterior a la toma o la captura de Abimael Guzmán, por lo cual la población estaba de acuerdo con todos los lineamientos que hacía el partido del señor Alberto Fujimori. Esta Constitución de 93 contaba con un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias y una declaración. ¿Ok? Las partes de la Constitución política podemos determinarlo como el preámbulo, como una declaración solemne, dice ahí, solemne a los propósitos del constituyente, que expresa los valores, principios y necesidades del pueblo, ¿ok? Del pueblo. Es un constituyente democrático, señorita Yanek, por el Congreso Constituyente Democrático. Los cuerpos o títulos están los mencionados los títulos en los cuales las partes nos habla de los derechos de la economía, asimismo nos habla de los poderes del Estado y sus leyes, y 16 disposiciones finales, perdón, claro, 6 disposiciones finales y declaraciones transitorias, ¿no? Y una declaración sobre la vinculación del Perú a la Antártida, en la cual nosotros ponemos nuestros puntos de vista por reconocimiento de ese territorio en beneficio de nuestro país en la Antártida por razones ecológicas, históricas y sobre todo
los derechos que podríamos tener sobre esa zona, ¿no? Y por lo cual hoy en día tenemos una estación en la Antártida llamada, ¿cómo se llama esta estación? ¿Alguien me lo puede decir? La estación del Perú en la Antártida, ¿cómo se llama? Machu Picchu, ¿no? En la isla del Rey San Jorge, ¿no? Se compone la parte dogmática, derechos y deberes de la persona y el Estado, y la parte orgánica, la estructura del Estado. Por lo cual tenemos el título 1 de la persona y la sociedad, el Estado y la nación, el régimen económico, la estructura del Estado, las garantías constitucionales y de la reforma de la Constitución. Recuerden, parte dogmática, derechos de la persona, y parte orgánica, cómo se estructura el Estado, ¿no? ¿Y de qué trata la nueva Constitución? De la persona y la sociedad, reglas sobre los deberes y derechos fundamentales de la persona y el aspecto social, económico y político, del Estado y la nación, acerca del Estado, la nación, el territorio y los tratados, del régimen económico, la importancia de la iniciativa privada en el marco de la economía social de mercado, bajo cuyo régimen el Estado debe orientar el desarrollo del Perú. Asimismo, tenemos en el cuarto capítulo la estructura del Estado, la estructura básica del Estado, sus labores y límites. El punto 5, las garantías constitucionales, son las garantías constitucionales existentes para el derecho irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Y 6, de la reforma de la Constitución, donde nos da los mecanismos existentes para la reforma constitucional. Ojo, no se puede someter a referéndum la suspensión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni tampoco, ni tampoco lo que viene a ser la de carácter tributario y presupuestal, ni contradecir los tratados internacionales vigentes. Es por ese motivo, en el Perú, ¿hay pena de muerte en la Constitución política? Pregunta para ustedes. ¿Hay pena de muerte? Sí. ¿Pero solamente en qué caso? Sí, hay pena de muerte. Solamente en caso de traición a la patria, ¿en época de qué? En época de guerra. ¿Puedo poner en la Constitución política que puede haber pena de muerte para los violadores? ¿Para los asesinos? Sí, puede establecerse, pero no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado tratados internacionales. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya nos hemos pasado mucho de la hora con tal de la explicación. Vamos rápidamente pidiendo las disculpas del caso, claro, siempre está, a resolver las preguntitas que se ha preparado para este día. A ver, pregunta 1, me dice claramente acá. ¿Tienen rango de ley? ¿Quiénes? Los que tienen rango de ley acá son los decretos supremos y las resoluciones legislativas, las resoluciones ministeriales y resoluciones supremas, resoluciones, decretos ley y decretos supremos, no, los decretos legislativos y las leyes ordinarias. La respuesta sería la pregunta enano, ¿ok? La alternativa enano. La alternativa enano son las que tienen rango de ley. 2, la fuerza que aplica el Estado para hacer cumplir las normas, ¿cómo se denomina? La fuerza. Claro, se llama la coacción, ¿no? La coacción. Una ley es obligatoria ¿a partir de cuándo? La 3. Claro, del día siguiente, mi querido profe. 4, aquella norma considerada como, dice acá, 4, perdón. Aquella norma considerada como como de menor rango, ¿cuál es? La 4. Acá sería el decreto supremo, ¿no? Decreto supremo. 4A, 4 enano. Menos rango. Después de tratado de derecho, tratado limítrofe, decreto de urgencia, decreto de objetivos, un decreto supremo. Las normas jurídicas emanan ¿de quién? ¿De quién emanan las normas jurídicas? Excelente, del Estado. No me digas el pueblo. Las normas jurídicas emanan del Estado. Este es de menor rango. Ante un decreto legislativo de urgencia, un tratado limítrofe, un tratado de derechos humanos, de menor rango sería decreto supremo. Característica esencial, dice acá, para la vigencia de toda norma del Estado. ¿Cuál es? Pregunta 6. Su publicación en el diario oficial El Peruano. Característica esencial para la vigencia. Publicación en el diario oficial El Peruano. 7. La cuenta general de la República se presenta mediante la cuenta general de la República, decreto legislativo.
decreto supremo, decreto ley, decreto de urgencia o solamente un decreto. La cuenta general de la República principalmente viene a ser un decreto como un decreto ley. ¿Ok? Un decreto ley. C, casita. Vamos con la pregunta número 8. El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo y la facultad de legislar mediante ¿qué? La 8 me dice claramente, mediante los decretos decretos legislativos. ¿Ok? 9. Aquella norma que tiene la finalidad de establecer una estructura, organización y funcionamiento del Congreso. ¿Cómo se llama eso? Se llama su ley orgánica. 9b cito. La 9b cito. La ley orgánica de las instituciones públicas. El Congreso. Los tributos se crean, modifican o derogan mediante, que me dice la 10, reglamento, decreto, resolución o ley o constitución. Los tributos se crean, modifican o derogan mediante ¿qué? Reglamento, decreto, constitución, mediante ley, claro, mediante ley. Por lo cual tiene que ser aprobado, ¿no? Por el Congreso. No es una característica de la norma jurídica. 11. Es unilateral, emana del Estado, es general y entra en vigencia en un determinado espacio, puede ser modificada o derogada, está ordenada en jerarquías y niveles, claro. Entonces, unilateral no, es bilateral. ¿Se acuerdan ustedes que dije yo? Las normas son bilaterales, generan derechos y también deberes. ¿Está ordenada en jerarquías y niveles las normas? Por supuesto. La respuesta de la 11 es avión, avión. No es unilateral, sino ¿qué cosa es? Es bilateral. La 10 es besito, la 11 avioncito. Vamos con la pregunta 12. No forma parte de los niveles de las normas jurídicas. No forma parte de los niveles. Normas constitucionales, sí. Normas legales, también. Normas o reglamentos, sí. Normas o resoluciones, también. Normas de interés general, no. De interés particular. 12, enano. El decreto supremo es una norma jurídica que debe ser firmada por ¿quién? Ya, pues, no sean malos. La 13 está facilito. ¿Quién lo firma la 13? El presidente de la República. Excelente, muchachos. 14 es aquella norma creada por el Consejo Municipal. ¿Cuál es la norma creada por el Consejo Municipal? 14. Las ordenanzas municipales. Muy bien, chicos. Excelente, muy bien. Vamos con la pregunta 15. Aquella norma jurídica que tiene el mayor rango. De todas ellas, ¿cuál es la que tiene mayor rango? La 15, la 15. La Constitución política, pues, señores. ¿Qué pasó? La 15, enano. ¿No? La mayor rango. 16. La Constitución Política del 79 fue elaborada mediante el cual se instaló ¿en qué año? ¿Te acuerdas? Asamblea Constituyente. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? 16. En el año 78. Se instaló y se aprobó la Constitución del año 70 y 79. 16 avioncito. La actual Constitución es de tendencia ¿de qué tipo? La actual Constitución es de tendencia liberal, donde toda la participación económica la tiene ¿quién? El ente privado, y el Estado solamente es un regulador. Por eso que no hay empresas estatales. 18. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Es el artículo establecido mediante el título, la estructura del Estado, las garantías constitucionales, el Estado y la nación, la persona y la sociedad, el régimen económico. ¿Cuál es de la 18? ¿Qué me dicen ustedes? La 18C, el Estado y la nación. Excelente, muchachos. El Estado y la nación. 19. Aquella facultad o capacidad de dar o constituir una constitución política por medio de representantes se denomina, ¿cómo se denomina eso? Poder constituido. No, profe, poder constituyente o asamblea constituyente. ¿Cuál creen ustedes que es la 19? Vamos con la 19, rápido, rápido, 19. Aquella facultad o capacidad de dar o constituir una constitución política por medio de representantes. Se denomina representantes, asamblea constituyente. Excelente. Asamblea. El poder constituyente es un grupo de personas, pero los representantes sería asamblea constituyente. Pero espérate un momento. Sí, perdónenme. Sí, tienen razón. La 19, la que resalta en el concepto es poder constituyente. 19, besito.
No es la C. Mil disculpas. I'm sorry. Mil disculpas. Lo siento, lo siento, lo siento. Voy a tratar de borrar esto. No puedo. Ya no importa. 19 casita. 19 casita. ¿Ok? 19 casita. Perdón, besito, besito, besito. 19 besito. La C no. 20. La norma fundamental del Estado que fue elaborada durante el gobierno de Ramón Castilla. Norma fundamental del Estado que fue elaborada durante el gobierno de Ramón Castilla. Enano, muy bien. La Constitución de 1860, la Constitución más longeva. 21, me dice acá claramente, la actual Constitución Política de 1993 fue aprobada mediante, ¿qué fue? ¿Congreso de la República con mayoría o Asamblea del Congreso Constituyente? ¿Cuál fue? La 21 sería enano o avión. ¿Ah? ¿Cuál? La 21 sería enano, ¿no? La Asamblea del Congreso Constituyente, ¿no? O avión, el Congreso de la República con mayoría. Ministerio de Estado, no. Congreso de la República con minoría, no. Referéndum, excelente, muy bien. Fue aprobada mediante referéndum. La población eligió si se hizo o no se aprobaba o no se aprobaba la Constitución del 93. O sea, la que lo hizo fue el Congreso Constituyente Democrático. Pero después se llevó a las urnas si la población escogía o estaba bien o no la Constitución de ese año. Y eso se denomina la consulta popular del referéndum. Por ese motivo, fue aprobada la Constitución 93 mediante ¿qué? Mediante un referéndum, una consulta popular que se hizo a la población. 21, dedito. 22, según la Constitución Política del Perú, los congresistas que gozan de inmunidad e inviolabilidad. 22, personifican a la nación, administran justicia a nombre del Estado, designan a los prefectos o representan a la nación. ¿Representan a la nación? Claro, el congresista representa a la nación. Por eso se le llama el famoso padre de ¿qué? De la patria, ¿no? La primera norma fundamental del Estado que tuvo el Perú como país independiente, ¿cuál fue? La primera norma, como Perú independiente, ¿cuál es? La primera constitución ya, para ayudarte. La alternativa Besito, la constitución de 1923. 24, me dice acá. El artículo 51 de nuestra Carta Magna sostiene que la Constitución prevalece sobre, a ver, un decreto de urgencia, un tratado de norma legal, otra constitución política, la ley sobre una ley orgánica, o toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Claro, la Carta Magna sostiene que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, y sobre las demás normas de inferior jerarquía. La respuesta sería dedito, dedito, dedito. 24 dedito. 25. La base fundamental del ordenamiento jurídico nacional que regula las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía en general, ¿cuál viene a ser? 25. La Constitución política. Dedito también. ¿Ok? 25. Seguimos, seguimos. 26. La publicidad de una norma del Estado es esencial para ¿qué? 26. Para su vigencia. Si no lo publicas, la gente ¿cómo va a acatarla? ¿Ok? 26 avión. 27. Una función del presidente de la República es reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dictar, ¿qué cosa? Decretos y resoluciones, sobre todo decretos y resoluciones supremas. El presidente de la República en materia económica y financiera puede dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, decretos de emergencia con fuerza de resolución, decretos legislativos internacionales, decretos de urgencia con fuerza de ley orgánica, no, decretos de urgencia con fuerza de ley en cuestiones extraordinarias. ¿Ya? 28, avioncito. ¿Ok? 28 avioncito. De urgencia, decretos de urgencia. Con fuerza de resolución en materia económica, financiera, decreto de urgencia, ¿ok? Es una norma aprobada con el Congreso de la República para establecimiento de sus actividades. Es una norma aprobada con el Congreso de la República 29, reglamento del Congreso, y 30 son las normas jurídicas mediante las cuales se modifican la Constitución política. ¿Cuáles son?
las leyes de reforma constitucional. ¿Ok? ¿Listo? Ahí estarían todas las preguntas. Mil disculpas de repente por el tiempo que me he tomado a la hora de hacer la clase. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Y por favor sigan repasando que ya estamos a puertas de ¿qué? De que ustedes sean futuros cachimbos. Así que muchachos, a darle la mayor de las fuerzas y seguir estudiando. Muchas gracias por su tiempo. Será hasta otra oportunidad. Dios mediante. Cuídense, cuídense, cuídense.